Buenas noches. Hoy vamos a hablar de la entrevista como un encuentro interpersonal. Este tema es parte del curso de técnicas de entrevista. Siguiente diapositiva. Hay algunas actitudes fundamentales que debe tener todo entrevistador, que son transversales al marco teórico o la técnica terapéutica que tenga el psicólogo entrevistador o el psicólogo terapeuta. La primera es la empatía. La empatía tiene como substrato una coherencia con uno mismo. Uno tiene que saber quién es para poder acercarse a la subjetividad del otro. Esto puede parecer un tanto confuso, porque la empatía se suele definir como ponerse en el lugar del otro, en los zapatos del otro. Pero para hacer eso uno tiene que saber desde dónde hace ese ejercicio. La otra actitud fundamental es la calidez. La calidez es una suerte de punto medio entre la lejanía y la cercanía. Es una aproximación afectiva que no es ni estrictamente acartonada como un profesional, digamos, erudito, ni tampoco tan libre como una relación amical. Es una relación profesional, pero es una relación verdadera. Competencia. Uno tiene que ser competente y tiene que hacerlo saber en sus intervenciones sin ser presuntuoso. El paciente viene a verse como un especialista y uno tiene que opinar desde ese lugar como especialista, no desde un lugar personal. Pero repito, cada vez que se haga notar la competencia, no tiene que ser de manera presuntuosa. Bien, la honestidad. Un paciente suele ir a verte porque sabe que tú tienes tal o cual marco teórico. Por ejemplo, si yo soy psicoanalista, no le voy a decir a mi paciente que todo soluciona con psicotrópicos y que no importa los orígenes de su angustia, sino que se calme en el presente. Eso sería bastante deshonesto con mi propio marco teórico. Siguiente diapositiva. Bien, la necesidad más profunda del hombre es la necesidad de superar su separatividad, de abandonar la prisión de su soledad. El fracaso absoluto ante el logro de tal finalidad se llama locura. Es una cita de Eric Fromm. Y el punto aquí es que cuando un paciente viene a verse con un terapeuta, se establece un vínculo profundo, que siempre es un vínculo humano. O sea, imaginemos la imposibilidad de establecer una conversación para compartir o para aliviarnos con otro humano. Esa es exactamente la locura. Cuando uno habla con uno mismo, cuando dice palabras ininteligibles, cuando se ha abstraído del lenguaje compartido, cuando se ha abstraído de lo común, absolutamente uno está loco. Y eso es efectivamente lo que nos da la conversación, nos permite no solo estar cuerdos, sino habitar con los otros y habitar en los otros, anidar en la subjetividad del otro y permitir que el otro anide en mi propia subjetividad. En ese sentido, la conversación es intrínsecamente un acto de hospitalidad en sí mismo. Siguiente diapositiva. Pero para hacerlo, digamos, de una manera terapéutica y de una manera profesional, porque no se trata simplemente de cotillar, tienen que cumplirse unas cuantas características. Primero, tiene que haber un deseo profundo de encuentro y de autotrascendencia. Hay que cuidar la tentación narcisista de enamorarse de la propia voz, es decir, de no trascender de mi propia esfera subjetiva. Por eso tiene que haber un deseo profundo de encuentro y de autotrascendencia. Uno tiene que además de creer en el otro. El hecho de que una persona venga en un estado vulnerable a verte no quiere decir que tú lo vas a ver como inferior. No, hay que evitar siempre la subestimación del otro, la subestimación del paciente. Y hay que reconocer al otro como diferente. No, yo no voy a darle consejos o un terapeuta no va a darle consejos para que sea como uno, que tiene la solución a todo, sino hay que darle consejos, si es que se dan consejos, porque a veces basta con la escucha atenta nada más, siempre pensando en su propia particularidad y en el respeto y el cuidado que se merece otro individuo. Y hay que tener una actitud honesta y comprometida. Como dije en la diapositiva anterior, uno tiene que ser coherente con lo que predica y con el marco teórico al que adscribe y con la terapia por la que vienen a verte. La técnica terapéutica por la que vienen a verte. Siguiente diapositiva.
En Historias del Diván, Gabriel Rolón nos dice cuál es la función principal del analista, pero no solo del analista, sino de toda entrevista clínica. Es finalmente el amor a la verdad del otro, la verdad subjetiva del otro. Voy a leer textualmente la cita. Amor a la verdad, a esa verdad única y personal que cada paciente trae, que vive en él y que no puede terminar de decirse, pero que aparece disfrazada en algún sueño, en algún chiste, en un lapsus. Claro, obviamente esto lo dice desde el marco psicoanalítico, que la verdad está en el inconsciente y nunca se va a decir de manera consciente porque hay un mecanismo represivo, entonces salen los chistes, en un acto fallido, en un error. Pero más allá del marco teórico y de la técnica a la que uno adhiere, finalmente uno tiene un encuentro con otra persona tratando de saber cuál es ese malestar profundo que lo aqueja. Y en ese sentido hay una búsqueda por la verdad. Y en ese sentido también la labor del entrevistador recuerda la labor socrática, que la verdad no radica en el entrevistador, o Sócrates decía que la verdad no radicaba en él, pero él era un partero de almas y hacía que las almas den a luz la verdad que estaba de manera subrepticia en la otra persona. Así que Sócrates no daba a luz la verdad porque él la poseyera, sino simplemente ayudaba a que salga la verdad que la otra persona ya la sabía, solo que estaba en capas muy profundas de su subjetividad. Bueno, la labor del entrevistador y del encuentro interpersonal es es una unión a través de la verdad personal. Siguiente diapositiva. Esta imagen, que ha estado de maneras diferentes como fondo, pertenece a una serie, la serie se llama Mad Men, y la escena describe el análisis de una ama de casa. En ese momento, la señorita que vemos ahí solo era ama de casa, la señorita se llama Betty Draper. ¿Y por qué la he elegido? La he elegido porque en realidad te da demostración de lo que no debe hacerse. Son los años 50 aproximadamente, y el terapeuta siempre llamaba por las noches al esposo de Betty Draper para decirle lo que tenía. No había ningún tipo de respeto por la subjetividad de ella, porque se le tenía que informar lo que pensaba de manera íntima al esposo, porque así eran, por así decirlo, las convenciones sociales o las reglas implícitas de la sociedad en aquella época. Hay una subestimación del otro por considerarla del sexo débil, por considerarla una suerte de eterna infante o de eterna niña. Y eso es todo lo que justamente no debe hacerse. Un encuentro tiene que ser auténtico, honesto, uno tiene que mostrar competencia y tiene que, sobre todo, abrirse al encuentro humano, porque la conversación, para nosotros, si bien para nosotros conversar es natural, no es un acto automático, no se vaya a pensar que porque para nosotros conversar natural es automático. Nosotros no podemos elegir no comunicar, porque siempre comunicamos, hasta con nuestro silencio comunicamos que no queremos hablar, pero sí podemos elegir cómo comunicarnos. Bien, eso sería todo. Gracias.